¿Cómo le va, Chema Serralde? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Es miércoles, ¿Cómo señor. estás? Es miércoles, pues sí, bueno, pues contento porque es miércoles, pero... Miércoles de 2x1, parece. Exactamente, miércoles 2x1. Y 2x1 y de festejo, ¿no? Porque es Sí. agosto, es el mes. Estamos en la semana, digamos, de cumpleaños del cinito en México. No del cine mexicano, Claro. estrictamente hablando, porque en realidad las primeras películas que se le mostraron a don Porfirio Díaz en el Alcázar el 6 de agosto de 1896 no eran mexicanas, sino eran las películas que los hermanos Lumière habían filmado justo, habían filmado por primera vez, ¿no? En Francia, claro. Qué privilegio. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ay. Hicieron una reunión muy literalmente en petit comité. Sí. Literal. A puerta cerrada. A puerta cerrada para don Porfirio y sus invitados, imagínate, ¿no? Y seguro la prensa, seguramente, que es la que logró documentar esas cosas. El 15 fue la primera exhibición pública. El 15 de Ok. agosto. 15 de agosto. Es decir, estamos en la semana de cumpleaños. Claro. Como No, y bien además que lo lo acabas de pudieron decir. aprovechar, don Porfirio Díaz. Qué maravilla. Claro, mira, ¿no? Entonces, bueno, se lo mostraron a él, les encantó, se quedaron allí. Cuenta el investigador Aurelio de los Reyes, que nos trajo esta información, que descubrió esto, hasta como por la 1 de la mañana, viendo, ¿no? la exhibición de películas, que eran poquitas, las vistas eran pequeñitas. Sí. No eran películas largas, eran películas nada Vamos, más no de eran El Niño. El Señor de los Anillos, versión extendida. Exacto, no duraban 3 horas, ni mucho menos. Duraban apenas poco más de un minuto cada una. Y por eso es que de pronto los periodistas les llaman cuadros. O sea, como que no entendían. ¿ves? No es O ni sea, siquiera un corto tampoco, no, es que ¿no? es como, quién sabe, es el protocine. Bueno, el cine temprano, más bien. Entonces, bueno, hoy en la sección vamos a revisar 2 sitios en donde podemos entender un poquito más, primero sobre el cine mexicano. Creo que existe un blog, ¿no? Un blog que mantiene Luis Resillas, que es espléndido porque, digamos que todo lo que sabemos, o bueno, mucho de lo que sabemos del cine mudo mexicano, del primer cine, Sí. Cine mudo mexicano. cine mudo mexicano, exacto, está Wow. contenido ahí porque, claro, una vez que los hermanos Lumière mandaron a sus enviados, aquí comenzaron a tomar vistas. ¿Sí me explico? Ajá, También ok. en México. Entonces, esas primeras vistas, que por cierto, bueno, claro, se conservan muchas de ellas. en Esas la sí Cineteca. están. Está padre. Porque mucho material se ha perdido, ¿no, Chema? Mira, tenemos el único cine mudo que llegó hasta nuestros días del planeta, planetariamente. Sí. La estadística es que solo llegó hasta nuestros días como un 2% menos. Ve nada Nada. más. Nada. Ve nada más de lo que Cifra. nos O sea, lo que perdimos. conocemos... Muy pequeña. Exacto, es una fracción. ¿Por qué? Porque obviamente las películas no estaban en poliéster, o sea, no tiene que ver con el celuloide, y el nitrato Sí. se descompone muy Sí, se pronto, desgasta. ¿no? Entonces, pues básicamente ya no llegó. Qué Pero bueno, triste. vamos a ver el primer Vamos a sitio, revisarlos. que es el blog de Cine Silente Mexicano, justamente. Y en este sitio podemos encontrar una gran cantidad de información, desde las películas mismas, digamos, son como perlas de datos contenidos en una muy buena cantidad de libros y bibliografía. De la pluma de muchos investigadores, mira, hay una reseña justo del último libro de Aurelio de los Reyes, el investigador que mencionamos hace un momento. Y bueno, lo más divertido, una de las cosas que más me gusta de este blog es que tiene una cantidad tremenda de imágenes, ¿no? De los primeros cines, Eso por ejemplo. está delicioso. Los carteles de las primeras películas, ¿no? Exhibidas, bueno, de las películas exhibidas en los primeros años. Y bueno, además un inicio onomástico. Mira, estamos viendo justamente imágenes de cines. Increíble. Cines antiguos, ¿no? Bueno, Lupita Tovar, mira nada más, Sí. ¿no? O sea, de nuestras grandes primeras divas del cine mexicano. Primero fotografiada, por supuesto, por el cine extranjero, y después, claro, un baluarte, digamos, de la feminidad del cine nacional, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es un blog muy, muy lleno. Mira, nada más la carpa del buen tono, el cine itinerante. Digamos, un recurso muy, bueno, fundamental para la lectura y para la apreciación de la historia del primer cine. Es una lástima que no podamos ver tantas vistas, o sea, que se hayan perdido. O sea, en línea, pues ahora sí que no les vamos a poder recomendar, porque tampoco existen fuera de Como línea. decía por ahí, no nada más, no siempre el internet nos va ¿No? a dar. Exactamente. Historia. ¿Películas o cortos o cómo le llamaban? ¿De cuánto tiempo? Yo creo que variaban más o menos entre los 40 segundos y el primer Es que eran minuto. ¿Sabes una cosa? chiquititos. Otra cosa. Eso dependía, como no había un sistema eléctrico portátil que pudiera hacer que el motor girara al mismo tiempo, Sí.
tú tenías un operador que daba vuelta la manivela en la cámara. Entonces a lo mejor él le daba un poquito más rápido, entonces la vista Sí. se iba a acabar antes, ¿no? Claro. Un poquito más lento, o sea, no era muy preciso antes, era como lo que te alcanzara. Pero bueno, por favor, visiten este sitio que es espléndido para... Extraordinario. Es además un investigador del cine mudo en Toluca, curiosamente. Entonces, bueno, ahí están sus primeros trabajos. Así que bueno, es un sitio muy, muy útil. Eso es para una joya, ¿eh? Es una joya. joyita, sí, porque me está la Hay obra, que insisto, aprovecharlo. de Aurelio Reyes y otros autores. Bueno, y vamos a ver, bueno, ya que no tenemos tal cantidad de cine mexicano mudo en línea, lo que sí es que hay mucho cine internacional en línea y vamos a recomendar un blog espléndido con su canal de YouTube asociado, Sí. que es La Casa del Cine Silente. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de empaparnos de este cine muy temprano, otra vez de pequeñas películas que no duran más de 3 minutos, pero aquí vamos a ver autores franceses, españoles, como Georges Méliès, como, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver a continuación es una pieza de segundo de Chaumont, que es un autor español, por ejemplo, que hizo Vistas también, pero que ya avanzan, digamos, en el tiempo hacia la década de los 10 y un poquito antes. Esta es una peli de Edison, por ejemplo. Esta no es una película hecha para exhibición. Fíjense, nada más es un fragmento que tú te acercabas a una máquina y podías, ¿no? Que ver. dura 5 segundos. Exactamente. 3 sí, segundos. es lo mismo. Échele la moneda y échele un vistazo. Entonces, bueno, si se fijan, es un cine demasiado temprano, pero muy interesante. Esta es una pieza de Georges Méliès, por ejemplo, en Francia. ¡Qué miedo! En 1896, que ya comienza pues, a trabajar con la edición, por ejemplo, el efecto especial. Claro. Entonces, bueno, mira nada más qué maravilla, Georges Méliès. Hay una buena cantidad de piezas de Méliès en este canal de YouTube. Grandes efectos especiales Claro, para no, esa bueno, imagínate época. nada más, no, el genio de Méliès es fascinante. Mira, nada más, por ejemplo, es una pieza muy, muy, muy famosa que es Son una suerte de clásicos. director de orquesta loquito, ¿no? Pero mira nada más, ¿no? Qué Sí. Muy bien. Claro, bueno, este cine temprano ya explora las posibilidades de la edición en manos de Méliès y otros autores al principio. Y bueno, les recomiendo el canal completo porque además está asociado al blog que damos en pantalla, que tiene como recurso, bueno, explicar un poquito de qué va cada corto, cuál es su importancia en el contexto histórico y después puedes apreciarlo. Mira esta pieza de segundo de Chaumont, es una pieza maravillosa coloreada Ya, a mano. ¿qué es lo que te iba a decir? Cuadro Ya por con cuadro, color. coloreado Colores. a mano, es decir, no había cine a color, pero entonces una vez en la película, sobre la película, pintabas cuadro por cuadro para darle, bueno, además esta textura magnífica de la colorización manual. Pues imagínate la cantidad de cuadros que tuvieron que colorear, ¿no? Entonces, bueno, segundo Chaumont también es un autor maravilloso y todo esto lo podemos conocer a través de este blog interesante, La Casa del Cine Silente se llama, y bueno, pues visiten este par de sitios y creo que nos podemos dar una idea de cómo funcionaba el cine Podemos mudo muy dedicarnos temprano, ¿no? en toda la semana a ver Claro, el cine, ver su estamos aquí. evolución, ¿no? Ya por ahí del fin de semana ya disfrutaremos de películas con Exacto. efectos especiales que estamos acostumbrados a ver actualmente, ¿no? Con la tecnología. Exactamente. Y sobre todo es que está muy interesante que los niños de ahora lo conozcan, Claro, porque a claro, veces claro. se sorprenden mucho con los teléfonos. ¿Te acuerdas de los de disco? De repente me ha tocado ver que niños no Claro. saben ni siquiera agarrarlo, como para qué es. Y esto está muy padre, la Claro, la verdad. referencia histórica creo que es muy, muy, muy interesante porque entonces te permite la reflexión de la tecnología y también el momento histórico que vives, ¿no? Sí. Y José bueno, pues María, nada. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre nos traes grandes recomendaciones y qué mejor que hacer un viaje a través de la historia del cine ya 120 años.